no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús hizo. Solo quedaron escritos algunos de los milagros y de los hechos prodigiosos para que usted y yo sepamos que Él es el Hijo de Dios. Cosas extrañas. Y seguramente yo empecé a meditar que Moisés, aquel gran varón de Dios llamado por el Señor para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y que luego los iba a llevar a través del cruce del Mar Rojo y los iba a llevar a través del desierto, iban a pasar, llegar hasta Cades Barnea, iban a rodear el monte Seir, luego iban a estar al pie del monte Sinaí, y luego, hermano, de 40 años de peregrinación y de caminata forzada en el desierto. Y le digo forzada porque esa no era la voluntad de Dios para ellos. La verdad era que Dios deseaba con todo su corazón que lo más rápido posible Israel fuera libre. Y había provisto un camino corto. Dios se había buscado un camino corto para que Israel tomara posesión de la tierra prometida. Y ese camino corto constituían 11 jornadas, 11 días de 12 horas cada día. Era todo lo que necesitaba Israel caminar para llegar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Pero usted sabe que era un pueblo difícil, era un pueblo necio, era un pueblo duro de servicio, incrédulo, falto de fe, lleno de muchas cosas feas, hermano. Y que para nosotros es un ejemplo y es una sombra que nos muestra nuestra realidad. Porque también usted y yo tenemos cosas feas, las cuales Dios va con una paciencia y un amor maravilloso trabajando en cada uno de nosotros a fin de que todas esas cosas feas y desagradables desaparezcan. Porque no podemos disfrutar la herencia con todas esas cargas, con todas esas contaminaciones. Nos las tiene que quitar el Señor. Así que yo le quiero hablar esta mañana de los peligros del campamento. Y le voy a mencionar algunos, que realmente no recuerdo cuántos fue los que el Señor me mostró a la luz del Antiguo Testamento. ¿Y por qué es necesario que nosotros los veamos esta mañana y los analicemos para que detenidamente, para que no caigamos en ellos, y que si alguno de ellos, de esos peligros, asaltan nuestra vida, busquemos la manera inmediata de evitarlos y de hacerlos a un lado, fuera de nosotros, para que nosotros podamos caminar, avanzar en nuestro peregrinaje también, para llegar a poseer la tierra prometida pronto y con liviandad espiritual, es decir, limpios de todas esas cargas. ¿Está conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana honramos y bendecimos tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por este particular favor que haces a nuestra vida de poder estar en tu casa, de habernos regalado salud, Señor, y fortaleza toda esta semana, para que hoy nos demos cita acá
en este lugar en donde podemos rendirte un culto de adoración, de alabanza, en donde podemos expresarte, Señor, nuestra gratitud, nuestro gozo, y también podemos decirte lo especial y maravilloso que tú eres para nosotros a través de la adoración. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Ahora, Señor amado, te rogamos que una vez más tengas a bien hablar a nuestra vida, que envíes tu buena palabra envuelta en tu Espíritu Santo, que abras nuestros ojos espirituales, que nuestro entendimiento esta mañana, Señor, sea provocado por ti, para que en una actitud de búsqueda y de necesidad, abramos nuestro corazón a tu palabra. Envía un espíritu de revelación, envía la luz tuya para que podamos ver con claridad, Señor. Envía tus pensamientos y los deseos de tu corazón a nuestra vida para que solamente pueda yo ser portador de ellos y trasladarlos a tu pueblo necesitado de ti esta mañana. En el nombre precioso y poderoso de Jesús te rogamos que nos des la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para guiar, para enseñar, para instruir a este pueblo tuyo, sobre el cual y delante del cual nos has puesto. En el nombre de Jesús, que podamos cumplir nuestras responsabilidades y que esta mañana, con tu ayuda, podamos revisar este campamento. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, para usted, ¿qué es peligro? ¿Qué es peligro? ¿Alguno tiene alguna definición, algún significado o alguna noción de lo que es peligro? Una warning. ¿Qué es peligro? ¿Alguien puede decirme que, así breve, qué es peligro? ¿Ah? Mire, algo que puede causar mal. Fíjese que yo le traigo una pequeña definición. Mire lo que dice el diccionario. Busqué varias definiciones, hermano, y casi la mayoría apuntan a ello. Dice, peligro es situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia, oiga, o un contratiempo. Y me encantó porque esto resume realmente lo que cada una de las situaciones que vamos a ver esta mañana podrían causar, provocar o traer a nuestra vida. En un momento dado, como fueron aplicados literalmente al pueblo de Israel, produjeron consecuencias y en la mayoría de casos negativas. Por eso es que nosotros, hermano, cuando el peligro, ¿cómo nos advierten el peligro a nosotros? Por ejemplo, si va usted en la carretera, ¿en qué situación o en qué momento considera usted que en el recorrido de una carretera pueda usted encontrar una advertencia de peligro? En las señales, ¿verdad? Pero ¿como en qué situación? ¿Habrá peligro en una carretera recta o derecha? En las curvas. Previo a una curva, tomar una curva en una carretera, vamos a encontrar una señal
o un sign, un signo que nos muestra que tenemos que tener precaución a fin de no correr peligro. Y la señal de curva, pues ya ve usted que la hace como una culebrita, ¿verdad? Puede ser que haya una o dos, tres curvas juntas. Y entonces, ¿cuál es la advertencia que nosotros debemos asumir para no caer o evitar el peligro que se avecina adelante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, pero la obediencia, ¿cómo la demostramos ahí? Bajando la velocidad, exactamente, reduciendo nuestra velocidad. Porque si seguimos conduciendo a la velocidad que vamos en la carretera recta, cuando de pronto encontramos una curva, corremos el peligro de que esa misma curva nos saque de la carretera y nos cause un problema, un accidente. Bueno, entonces, lo que le quiero decir es de que casi por lo regular, en la mayoría de las veces, las situaciones de peligro se nos advierten, se nos avisan con anticipación. El problema es que la mayoría de nosotros no ponemos atención, ignoramos las señales de peligro. ¿Sí? Vaya. Por eso dice que el peligro es una situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión. O sea que puede haber tres situaciones que se pueden dar. De que ocurra una desgracia. Mi hermano, si usted o yo ignoramos el anuncio de una curva en una carretera yendo a 70 millas por hora, hermano, corremos el riesgo hasta de morir, de matarnos. Entonces esa es una desgracia. Perder la vida por ignorar un aviso es una desgracia. Pero también dice que puede causar el peligro puede causar un ¿qué? Contratiempo. Contratiempo quiere decir que lo puede a usted detener o lo puede hacer llegar más tarde de lo deseado. Vaya. Veamos entonces el primer peligro que al salir a mi campamento yo puedo encontrar. Y a este peligro yo le puse idolatría. Acuérdense que estamos revisando el campamento. Somos nosotros el campamento ahora, en este momento. Y para eso leamos Éxodo capítulo 32, versículo número 19. Que dice: y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, o sea que para revisar el campamento hay que acercarse. No se puede hacer una revisión a la distancia. Pero ni aún con los mejores lentes o binoculares lograríamos poder ver claramente los peligros que se ciernan dentro del campamento. Hay necesidad de hacer un recorrido, de que se haga un acercamiento. Por eso es que al ministro, al pastor, en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, le dice el Señor: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Dice la Biblia. Y en el capítulo 34 de Ezequiel dice: ay de los pastores inútiles, que no ponen atención para darse cuenta de los peligros que acechan al rebaño y poder atender las necesidades de las ovejas. ¿Sabe que la oveja tiene una característica? Que la oveja, hermano, la golpean, la somatan, la regañan, la gritan, la tratan mal y todo lo absorbe.
se queda callada. Con todo aguanta la oveja. Es difícil que la oveja tome la actitud de quejarse, de decir, oiga, un momento, me está doliendo lo que usted me está diciendo, lo que como usted me está tratando, no me está llegando bien. Entonces, por eso el pastor tiene que tomar a la oveja y se la sienta en lo literal, pues no va a pensar que lo voy a hacer con usted. Pero en lo literal, el pastor toma la ovejita cuando la empieza a observar que hay situaciones extrañas en ella, en su conducta, en su caminar, en que ya no quiere comer, ya no quiere ir al abrevadero a beber agüita, en el que ya le quiere poner en la mano y de repente le hace así, ¿va? Aunque las ovejas casi no, su naturaleza no actúan así. Hay algunas ovejas que patean y ya dejan de ser ovejas y empiezan a ser cabras, porque en la naturaleza de la oveja no existe patear. Es la cabra la que patea, o el cabro. Entonces fíjese que aquí entonces dice que viene, que cuando tan pronto como Moisés se acercó al campamento. Ahora déjeme decirle, Moisés venía en esta ocasión de haber tenido un encuentro supremo con Dios. ¿Se acuerda cuánto tiempo había estado con Dios? ¿Ah? Por favor, no los escucho. 40 días. Había estado 40 días con Dios. No había dejado abandonado al rebaño. Dios había requerido de que él se acercara a su presencia, porque era menester que le diera indicaciones, que le diera instrucciones que en su debido momento se las tenía que trasladar al pueblo. A veces la gente dice, es que el pastor nunca tiene tiempo para uno. Es que yo quisiera tal día. Es que yo quisiera que cuando yo quiero, él quiera. Y no es así. Porque, hermano, en este caso, Moisés siempre estaba al frente, al tanto de las necesidades del campamento. Pero le sale al encuentro a Dios y le dice, Moisés, al monte. Y no le dijo cuántos días iba a estar con él. Solo le dijo, al monte. Y ya ve que usted sabe que había un joven que se había constituido en matete, en aprendiz de Moisés. Matete es la palabra griega que se usa para decir aprendiz. Matete. Y este muchacho, Josué era su nombre, tenía como 15 o 16 años cuando él se hizo al lado de Moisés y comenzó a asimilar, a observar, a tomar nota, a captar, hermano, y hasta tratar de imitar todo aquello bueno que veía en la vida de Moisés. Ahora, ¿se imagina usted? Para ese entonces Moisés tenía 80 años. Y se le pega un patojo. Bueno, para los salvadoreños un patojo es alguien que cojea, ¿verdad? Pero un patojo decimos en Guatemala, un chiriz, pues. Un chamaco. Un boy. A little boy. un chiquito, un jovencito. Saliendo de la adolescencia, Josué, 16 años. Mientras todos los muchachos en el fragor de la pubertad empezaban a ver a las muchachas, Josué empezó a ver a Moisés. No va a pensar mal, no va a pensar mal que lo empezó a ver como hombre, ¿verdad? Sino lo empezó a tomar como ejemplo a seguir. Entre paréntesis, es bueno que escojan a quién imitar, a quién desear seguir, para ver qué se les pega,
de lo bueno que puedan ver en ellos. Entonces, cuando Moisés se dio cuenta del interés, de lo que había en el corazón, porque hermano, uno, mire, hay mucha gente que a uno como ministro se le pega a mucha gente, se le quieren pegar mucha gente. Algunos, porque dicen, no, es que el pastor sabe. Y si el pastor sabe, yo voy a llegar a saber también. No, es que el pastor habla, que el pastor, y todo quieren. Y qué bueno, porque dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Lo único que tienen que poner atención también, de que el pastor no es perfecto, de que también tiene fallas y debilidades, y que tienen que llegar a tener un corazón que pueda ser capaz de sobrellevar esas fallas y esos errores, y entender que el pastor sigue siendo hombre. Amén. Vaya. Mire, pues entonces sucedió, si usted me detiene mucho, que Moisés tan pronto descendió, se acercó al campamento y oiga, lo primero que vio el becerro y las danzas. Ahora, sería para Moisés raro o extraño que al descender del monte, de haber estado 40 días con Dios, encontrara en el campamento un becerro y que había danzas. ¿Qué dice usted? No, porque becerros habían, y no era de entre los cuales tomaban de la manada para ofrecer en los sacrificios, ¿ves? Y danzas era parte de las costumbres de Israel. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Si ha leído usted por lo menos el libro que dice costumbres de Israel. ¿No ha leído? Le aconsejo que cuando pueda lo busque. Ahí está todo para usted conocer las costumbres del pueblo de Israel, y se va a dar cuenta que hay muchas costumbres que hay en nosotros que ni siquiera sabíamos que están en ellos, pero que no las ejecutamos tal como ellos sí lo hacen, ceñidos a la instrucción. Entonces no era raro, pero lo que le llamó la atención a Moisés, y oiga, y dice, y que hizo que se encendiera su ira y que arrojara las tablas que llevaba en sus manos y las hiciera pedazos a los pies del monte. No era porque era un becerrito común y corriente, de los que él estaba acostumbrado a ver ahí, ni tampoco era porque eran danzas de las que usualmente practicaban las muchachas y los varones del pueblo de Israel, sino que realmente lo que estaba sucediendo ahí era que alrededor de un ídolo, de una imagen de oro de fundición, se estaba dando orgías sexuales alrededor del ídolo. Y entonces, mire, ardió. Se imagina que uno como pastor, como ministro, hermano, al revisar el campamento, empieza a encontrar semejantes cosas. Se empieza a encontrar con sorpresas dentro del campamento. Uno tiene derecho. Si Moisés se airó, hermano, se enojó. Bueno, ahora, uno tiene derecho a enojarse, a airarse, a molestarse, si uno ha estado enseñando la verdad, si uno está trasladando la palabra. Ahora, si uno está hablando el cuento de Caperucita cada vez que se sube acá, o hablando de piedras, de tornillos, de machetes, de palos, que no edifica, ni capacita, ni prepara al pueblo, pues entonces no tiene uno derecho a enojarse, porque está viendo el resultado de lo que está dando. Pero si uno está cumpliendo, uno está haciendo lo posible, uno está tratando de cumplir el compromiso y la responsabilidad que Dios le dio, y de pronto dentro del pueblo se encuentra uno con situaciones semejantes a esta, no tiene derecho a enojarse y de sentarse y decirle, a ver, vení, sentate aquí, vamos a ver, háblame, me vas a decir, ¿desde cuándo estás haciendo estas
cosas tan feas. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Te lo enseñé yo? ¿Has escuchado, has visto de mí eso que estás haciendo y diciendo? Uno tiene el derecho, hermano, de llamar a la oveja y sentarla e interpelarla de esa manera. Interpelar no quiere decir que le vaya a bajar el cuero, que lo vaya a despellejar. No, interpelar quiere decir que le haga preguntas, que le pase un examen para averiguar de dónde procede lo que está originando esas actitudes. Voy a poner por aquí mejor para que quede más bajito. Y tomando, verso 20, el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Ahora ahí, hermano, mire, por eso a mí se me pararon los pocos pelos que tengo, hermano, cuando el Señor me empezó a mostrar estas cosas, porque cuando yo, Señor, idolatría, ¿sí? En mi campamento hubo idolatría y puede haber idolatría también ahora. Señor, pero ¿y dónde está el ídolo? Cuídate de no ser tú, me dijo. Que yo esté tomando el lugar del Señor en tu corazón. Nadie tiene que tener un lugar más grande que el Señor. Como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, a quien tú le debes rendir toda pleitesía y todo reconocimiento y toda alabanza y adoración, es solo a Dios. Nosotros no podemos recibir, nosotros no podemos apropiarnos ninguna gloria, porque Dios establece en su palabra que Él no comparte su gloria con nadie. A nosotros solo nos usa como instrumentos. En su misericordia a veces funcionamos, pero es porque Él tiene amor a su pueblo. Y entonces, mire, hermano, aquí, y cuando me dice, cuídate de no ser tú el ídolo, pero también busca, revisa que no haya idolatría. Y sabe una cosa, que la idolatría casi no se expone, sino casi siempre se tiene escondida. Primer peligro dentro del campamento que se puede encontrar es idolatría. Tome nota. Segundo peligro. Por eso, hermano, mire, por eso el Señor, ahora yo le doy gracias a mi Dios, hermano, porque nos agarró con mi esposa y nos dijo, revisión del campamento. El segundo peligro que se puede encontrar es lepra. ¿Por qué será que me está apareciendo ese otro cuadrito ahí? No está Suri por ahí. No quisiera que me apareciera ese otro ahí. Si me la llaman, por favor. Dice, no es ese el que quiero el otro. Es el de la lepra. Oiga pues, dice ahí la palabra, esto a mí mire, hermano, yo le digo, la verdad es que yo digo, Señor, ¿cómo les voy a hacer hablar de esto? Y entonces dice en Levítico capítulo número 13, versículo número 2, oiga, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa. Quiero que me quiten ese cuadrito, mamita, por favor.
y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces, le voy a decir algo. Encontrar lepra no era así que cualquiera decía, tengo lepra, tengo lepra. No, cuando la lepra aparecía, producía algo que se llama vergüenza y temor. ¿Sabe por qué? Porque cuando se descubría, los separaban del campamento para que no contagiara a los demás. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces dice que cuando resultaba que alguno empezaba con que tenía hinchazón, con que había cambios, y esto es físico, cambios en su piel, en su cuerpo, lo tenían que llevar directo al sacerdote. Ahora, gracias mi amor, fíjese que dice que cuando empezaba tenía que dar, por eso tiene que estar uno mismo. Y ahora yo le quiero decir aquí que esto es usted mismo el que se tiene que dar cuenta. Porque la necesidad se va a producir cuando usted se dé cuenta de que hay algo extraño en usted. Para ser traído. Ahora, si usted, pero si usted no lo quiere decir, pero alguien se da cuenta, no puede quedarse callado. Tiene que hacerlo saber. Y es más, si es posible, dice, traer al sacerdote a la persona. Y el sacerdote mirará, pues una inspección literal en la infección en la piel del cuerpo. Y si el pelo de la infección, es decir, si hay cabello, se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo. Mire, la observación no es nada más, sí, parece que, no es superficial. Es de dedicar tiempo, de hacer algo bien hecho. Dice, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel, fíjese, de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote solamente lo aislará por 7 días al que tiene la infección. Ahora, de todos nosotros he sabido que la lepra es figura del pecado. Y le voy a decir algo tremendo. A veces pecamos. ¿Cuántos pecan? Y creemos que nadie se da cuenta. ¿Sí, amén? Creemos que pasa por alto nuestro pecado. Y los primeros que sabemos que lo hemos hecho somos nosotros. Y podemos ver en nosotros mismos los resultados del pecado cometido. Es decir, ahí cuando se miraba las manchas, era en lo físico. Ahora, el pecado no te afecta directamente en lo físico instantáneamente o con el correr de los días. Pero en lo que se va a evidenciar cuando hemos pecado es en la parte espiritual de nuestra vida. Que va a producir, el pecado va a producir un decaimiento, una demudación, es decir, que hasta físicamente nuestro aspecto puede cambiar a causa del pecado.
Entonces ahí era que cuando los primeros síntomas aparecían, era menester echarle punta, pues en la revisión apareció. Y bueno, que fíjese, pues qué tremendo, porque lo llevaban al sacerdote. ¿Sabe cuál era la razón por la que lo llevaban al sacerdote? Porque el sacerdote era un hombre con sabiduría, con temor de Jehová, y que no se iba a poner a decir: ¡ah, el fulano, la fulanita, me la trajeron, está leprosa o leproso! No, se lo llevaban al sacerdote para que él guardara, no por decir el secreto, pero que guardara la integridad de aquella persona, para que no fuera tenida en poco o menospreciada por el resto del pueblo del campamento. Mire, hermano, usted puede estar sentado, nosotros nos podemos sentar a la par de un pecador, de alguien que se echó un pecadazo, pero de aquellos marca Acme, y nosotros no saberlo. ¿Sí o no? Porque aquí todos bonitos, ¿va? Con las manos para arriba, qué lindos, todos cantando, aleluya, llorando, hablando en lenguas. ¿O no? Pero lo interno, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo sabe? ¿Va que usted no le va a venir a decir: ay, fíjate, hermana, que esta semana me he hecho un pecadazo? Pero por favor, ahí orás para que no lo vuelva a hacer. ¿Verdad que no? Usted no quiere que nadie sepa lo que hizo, y usted solo viene a sentarse. Y lo peor es de que el pecado hace que se reduzca el temor a Dios en nosotros. Cuando el pecado nos alcanza, lo primero que comienza a descender en nuestra vida es el temor a Dios. Hasta que llega un momento en nuestra vida que no nos importa. Y vamos acumulando un pecado sobre otro, sobre otro, sobre otro, hasta que ya no solamente es de aislarlo, sino es de sacarlo del campamento. Es que, hermano, esto está serio, pero hay que hacer revisión. Así entre paréntesis, le anuncio de una vez que mi hija Suri, la que subió ahorita aquí, es chiquitita, que subió a ayudarme, ella es mi secretaria y ella está llevando mi agenda. No le extrañe que de pronto le va a enviar un texto o una llamada de ella en donde le va a notificar que usted tiene una cita en una fecha determinada conmigo o con mi esposa y conmigo. Si se trata de una pareja, con mi esposa y conmigo, y si es caballero, conmigo, y si es una dama, con mi esposa. Aparte, los requerimientos personales. Si usted tiene una necesidad espiritual, usted necesita un consejo, una consejería, una administración, con mi hija se anota para que ella le diga qué fechas hay disponibles y qué días son y a qué horas que los podemos atender. Amén. Cerramos el paréntesis. Vaya. Mire pues, ya vamos, 2 peligros. Mire el tercer peligro. Números capítulo 11, verso 1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Ahora, cualquiera de nosotros, al leer eso, podemos pensar: wow, pero Dios ni siquiera averiguó qué estaba pasando y solo ¡fum!, envió su fuego a un extremo del campamento. Ni siquiera preguntó por qué se estaban quejando. Simplemente subió la queja. Pero mire, el pueblo se estaba quejando y ahí dice: en la adversidad
Pero la verdad es que cuando uno estudia, cuando uno ve el recorrido del pueblo de Israel saliendo de Egipto en camino a Canaán, yo nunca veo adversidad. Por favor, tenían sed y brotaba agua de la roca. Tenían calor y les ponían una nube encima. Tenían frío en la noche y les ponían una llama de fuego. Salían los enemigos adelante y ahí iba el Señor adelante de ellos derrotándolos. ¿De qué adversidad hablan entonces? Porque para ellos adversidad era de que ya no tenemos pepinos, ya no comemos melones, ya no comemos pescado de gratis, o los puerros y las cebollas de Egipto, los ajos. Tan feo el aliento que da el ajo, ¿no? Es rico el condimento del ajo para la comida, no debe faltar, pero si usted se lo come solo así, cuidadito, parece una ametralladora. Entonces, ¿qué adversidad? Y por eso fue que porque yo no entendía por qué se airó el Señor, porque para ellos parecía adversidad, pero no había tal adversidad. El favor de Dios estaba con ellos todo el tiempo, hermano. Había provisión, no les faltaba nada. Ni las fieras se acercaban cuando veían semejante columna de fuego, hermano, en la noche. Y en el día el sol no traspasaba con su calor la nube, porque era la nube de Jehová. No era una nubecita de esas que vemos ahí colgadas en la atmósfera. Era una nube especial. Entendamos que no era cualquier nube la que el Señor ponía sobre su pueblo en el desierto. Porque no solamente los protegía del candente sol en el desierto, y minimizaba la producción de cansancio físico en el trayecto. Porque todo alrededor de donde el campamento iba caminando estaba el sol tremendo, ardiendo, hermano. Acuérdense que hasta se incendiaban las zarzas, los árboles del desierto por el calor. Por favor, hermano, Israel iba y llevaba una sombra, llevaba aire acondicionado que lo protegía y lo guardaba. Y estaban alegando. Entonces, otro peligro que puede encontrarse en el campamento al revisarlo es descontento. Por eso uno se tiene que acercar al pueblo y decirle: ¿y cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Estás contento? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te identificas con la palabra? ¿Te identificas con la iglesia? ¿Cómo te sientes con los hermanos? Por eso, mire, ¿sabe por qué nosotros tenemos coinonía? Y nos sentamos a comer. Nos gusta sentarnos al final del culto a comer, porque nosotros no somos una iglesia de que solo vienen al culto y que se vaya la gente. No, queremos conocerlos. Queremos saber qué necesidades hay en sus corazones, en sus almas, en qué los podemos ayudar. Aquí no se trata nada más, yo solo soy predicador, yo solo enseño la palabra, ahí que cada quien mire cómo se jala las trenzas. No, para eso, para podernos conocer, nos tenemos que sentar. Yo un día me siento en una esquina de la mesa, otro día me siento en medio, otro día me siento con otro grupo, a manera de irlos conociendo y que me vayan conociendo. ¿Me entiende? Porque, hermano, si no, ¿cómo podemos hallar que hay descontento? Algunos pueden decir: no, es que yo veo que al tal grupo le sirven primero y le sirven mejor. Entonces ya decía yo: voy a ir a ver a la cocina qué está pasando, o quiénes son los que sirven. ¿Por qué están sirviendo mejor a ese grupo primero? No, mejor sirvamos parejo. Que todos al mismo tiempo sean servidos de la misma manera. Porque no tenemos deseos de que haya descontento en el campamento. Si el hermano Raúl trae pan, para todos el pan.
No solo para un grupito, para uno y ahí escondida y te traje unas tus champuradas. No. ¿Me entiende? Que si usted de repente un día dice, hermano, fíjese que en mi casa tengo un árbol de manzanas y estaba que ya se caía el pobre de manzanas, ahí traje un costal de manzanas para repartirlo con los hermanos. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo? ¿Cómo no? Siempre que me dé una a mí, aunque sea, ¿verdad? Pero déles a todos para que no haya descontento, sino que todos estemos igual. Amén, hermano. Porque mire, el Señor empezó a ver que había queja, y cuando hay queja hay peligro. Cuando alguien dentro de la iglesia se queja, y a veces no se quejan solo del pastor, se quejan de los hermanos. Ah, sí, esos hermanos que ponen en parqueo, hasta allá me manda siempre a mí. Pero ni modo, si viene a las 11 menos cuarto, ¿dónde no lo vamos a poner enfrente? Pero el hermanito está ahí para ayudarle, para dirigirle y está también echándole un ojo a su carrito. Porque si usted se le olvidó dejar la puerta cerrada, dejó un vidrio bajo, no sabemos quién puede entrar mientras estemos acá, él va a estar ahí vigilante. Para que usted esté contento. Aquí adentro usted está tranquilo porque sabe que hay quien está al tanto allá afuera. Aunque la Biblia dice que si Jehová no vigila, ¿verdad? En vano vigila la guardia. Aleluya. Bueno, tercero, miremos el cuarto peligro. Mire, hermano, es que por eso le digo, le dije, Señor, por favor, ya no caminemos, le dije yo cuando ya iba avanzando, porque tras uno otro. Dije, Señor, no, ya no puedo con tanto peligro. Y oiga, el primero, miren, Números capítulo 12, verso 1, 2 y después el verso 10. Y entonces Miriam y Aarón, ¡ay, qué perlas! Hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. ¿Sabe que hay una versión que dice porque se había casado con una negra? Dice que la esposa de Moisés, Séfora, era negrita. No del batey, pero era negrita. ¿Y qué hace? Y como Moisés era canche, de ojos, güero, pues, vaya, de ojos azules, hermoso, grandote. Y ella negrita. Y oiga, nada más y nada menos, mire, ¿quiénes fueron los que hablaron? El sacerdote y la hermana de Moisés, la familia. Es que, hermano, la verdad es que entre la familia encuentra uno con unas espinas y unos clavos que quisiera uno mejor estar solo. A veces, hermano, la familia es la que produce dolor más que los ajenos. Y entonces aquí Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, contra el ungido de Jehová, contra aquel al que Dios había dicho que solo a través de él iba a hablar y que con él iba a hablar cara a cara. Era el único que iba a tener el derecho de pasar detrás del velo en el lugar santísimo del tabernáculo. Y se atrevieron a hablar de él. Mire ese peligro, murmuración. ¿Sabe por qué se llama murmuración? Porque cuando usted oye que hay dos ahí que están cerca, pero y usted está, por más que usted pone la antena, no capta la señal, no trata, no, como que no entiende, pero los dos que están ahí murmurando bien se entiende. Murmuración, porque es murmullo, es como un que no se entiende, no se comprende.
Pero el Señor, mire hermano, los escuchó rapidito. Y entonces dijeron, dice, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? Oigan lo que se puso a hablar Miriam con Aarón. ¿No ha hablado también mediante nosotros? Oiga, como diciendo, ¿qué diferencia hace Dios entre Moisés y nosotros? Y no somos familia, pues, no somos raza, pues. ¿Por qué Dios tiene preferencias? Míreselos. A veces no se ponen celosos sus hermanos. ¿Se acuerda qué hicieron los celosos hermanos de José con él? Lo trataron de matar y resolvieron venderlo y darlo por muerto porque le tenían envidia. Porque ¿qué culpa tenía el pobre patojo que su papá le hizo una túnica de muchos colores diferente a la de ellos? Y en esa túnica expresó todo el amor que por él tenía. Dijeron, no, ¿cómo hacer eso con nosotros? Túnica negra, túnica verde, túnica azul, túnica roja, túnica café. Y a este de colores. Uchis. ¿Cómo así, chon? ¿Qué día tú? ¿Y nosotros qué? ¿No somos sus hijos también? Mire pues, y el Señor lo oyó. Ay, hermanos, y por eso tenemos que tener cuidado nosotros de no dejarnos arrastrar por ese peligro dentro del campamento, porque según nosotros nadie nos escucha, pero el Señor está presente. El Señor todo lo oye. Pues hermano, lo que hay que hablarlo claro. Y si no es nada que esconder, hay que hablarlo bien claro para que todos lo escuchen. ¿O no? Verá que para que a los que le quieren hacer ojitos a su esposa, y usted no quiere que se los hagan, usted le dice a su esposa delante de todos, ¿cómo te quiero, vieja? Y le da un abrazo así, para que oigan que la quiere, que la ama. ¿O no? Sí, mi amor. Y no porque solo le diga cuando esté en la iglesia, sí, mi amor, sino que sepan que se lo dice aquí y en cualquier parte. No de, pero eso ahí en la casa te lo digo. Eso solo en la casa. Sáfese, dice ella. Ya va usted con su temperatura. Mire pues, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa. ¿Sabe qué pasó, hermano? Entre el versículo 2 y el 10, que el Señor llamó a María, a Miriam, a Moisés y a Aarón, y los sacó y los llevó y dijo, vengan a la tienda de reunión, al tabernáculo. No lo hizo delante de todo el pueblo, fíjese, delante de todo el campamento, sino que los tomó aparte, de acuerdo a su jerarquía, de acuerdo a su nivel espiritual. Los llevó aparte. Y entonces le pidió cuentas a Miriam y a Aarón. Dijo, no, fui yo quien escogió a Moisés. No fui yo quien determinó, quien decidió que a través de él iba yo a hablar, que iba a dar instrucciones al pueblo. ¿O fueron ustedes? Puros pollos comprados, ¿verdad? Miriam y Aarón ahí ni levantaban la mirada. Y el Señor ahí presente hablando. En la nube, porque dice que hizo descender su nube
sobre el tabernáculo. Y ahí dictaminó Dios lo que iba a pasar y lo que iba a hacer con Miriam. A pesar de que era la princesa de Israel, que era la hermana de Moisés y de Aarón, el sumo sacerdote. Y entonces dice, y cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba como leprosa. Ahora, ¿qué dijimos que la lepra significaba? Pecado. Entonces, ¿qué había hecho Miriam delante de Dios al hablar de su hermano? Había pecado. Y entonces Dios lo hace evidente, pero mire qué lindo, qué misericordioso. Porque da la orden y dice, y que era y blanca como la nieve. Y entonces, cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Y entonces la orden que había dicho Dios era, sáquenla 7 días fuera del campamento para que no se contamine nadie. Cuando encuentra uno murmuración en el campamento, cuando uno encuentra un murmurador, lo primero que hay que hacer, hay que enseñarle a hablar para que hable claramente. Y la manera de que debe hablar claramente es siempre decir la verdad y no ser lleva y trae, chismoso, ni estar hablando de los demás a sus espaldas. Que cuando haya un sentir en su corazón y quiera decir algo de alguien, que se lo diga enfrente con testigos. Y hay que aislarlo, hay que sacarlo del campamento. ¿Sabe qué produjo esa actitud de Miriam? Esa murmuración, que se detuviera el campamento. Cuando la murmuración se encuentra en el campamento, detienen el avance, el crecimiento y el progreso del campamento. Por eso no debe tener lugar ni el chisme ni la murmuración dentro de la iglesia. Los chismosos y los murmuradores aquí no tienen silla. Su lugar está afuera, en otro lugar, aquí no los queremos. Porque detienen el campamento, paran, crean un contratiempo. ¿Se acuerda? Que lo leímos en la definición de lo que era peligro. O pueden crear hasta una amenaza, una tragedia. Usted no ha sabido de historias de que en familias, que cuando en problemas entre hermanos, hasta puede resultar en que se mate uno con otro. Vaya, entonces el peligro puede producir una tragedia, hacernos ver de que se puede dar una tragedia. La murmuración es horrible. Así que, como dijo Derbez, es horrible. No hay que darle lugar. Ya tiene hambre. Otro peligro en el recorrido por el campamento. Deuteronomio capítulo 1, verso 23, 24 al 27. Oiga pues, y me agradó el plan, y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Y ellos partieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron. Y nos dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de amorreos y destruirnos. ¿Qué le recuerda ese pasaje? ¿Qué le recuerda ese pasaje?
Por favor. Cuando fueron los 12 espías a reconocer la tierra. Ahora fíjense que aquí Moisés lo que les está diciendo es que fue el mismo pueblo el que tomó la decisión de que se escogiera hombres para que fueran a ver la tierra, a ver si era como Dios había dicho que era. Y dice Moisés, y me agradó el plan. Es que, mire hermano, a veces cuando uno le pregunta al campamento, mire, ¿qué podemos hacer, hermanos? Mire, opinen por favor. Y todos. Pero los planes sean para bien, ¿verdad? Y entonces, pero ahí dice que todos dijeron, no, sí, mira, ¿y por qué no envías un grupo? Y dijo, qué buena idea. Dice, y me agradó el plan, dice. Hablando Moisés. Porque él siempre tiene que tomar la cabeza, toma las decisiones al final, ¿verdad? O sea, el pueblo puede opinar, puede hablar, pero las decisiones las toma la cabeza. Y entonces dice, y tomé a los 12 hombres, uno de cada tribu, y los mandó. Y allá venían de regreso. Dice la Biblia, dice que era tan bendecida aquella tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, que entre 2 hombres llevaban de regreso un racimo de uvas. Oiga, un racimo de uvas. Ahora un racimo de uvas usted lo agarra con 2 dedos. De las mejores. Y ahí dice que, o sea que cada uva debe haber sido como coco, el tamaño de un coco. ¿O no? ¿Qué le hace imaginar a usted que un racimo de uvas lo llevaban cargado 2 hombres? Las uvas tuvieron que haber sido calidad. Y les llevaron muestras de la bendición. Pero usted sabe que de los 12 hubo 10 miedosos que en lugar de ver lo que Dios ponía delante de ellos, vio lo que estaba queriéndose interponer entre ellos y Dios. Y solo vieron, aunque vieron los frutos, aunque vieron la tierra, que era buena, pusieron sus ojos en los gigantes, en los obstáculos, en los peligros, en los enemigos. Y eso los hizo temer. Y entonces dieron un informe negativo acerca de la tierra. Dijeron, sí, la tierra es buena, es cierto, buenas uvas, buenos cocos, buenas frutas, todo, sí, hay ríos, hay todo, no, pues está bueno. Pero había gigantes. Y lo peor es que nosotros ante ellos nos veíamos como langostas. Pensábamos ya de momento que nos machucaban. Y entonces dice que produjo temor en el corazón del resto del pueblo. Y dijeron, ¿para qué el Señor? Porque nos aborrece. O sea, como que diciendo, el Señor nos está entregando a la muerte. Por lo que nos aborrece, nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Y por qué esperó? ¿Por qué no nos mató en Egipto? ¿Por qué nos sacó y nos trajo a sufrir al desierto? Y ahora nos quiere entregar en manos de gigantes. Incredulidad. Hay mucha gente dentro del campamento que no recibe, que no tiene, por su incredulidad. No ven a Dios actuar en su vida, ni en la vida de otros para motivarse ellos a buscarlo, por su incredulidad. Peligro. Mire cuántos peligros. Por eso yo le digo, hermano, yo le dije, Señor, por favor, ya párale. Y aquí está el último. Con este me voy a despedir. Ay.
Chacatay, dice el apóstol Sergio. Mire Josué capítulo 7, verso 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. Este es un pasaje por demás conocidísimo de la palabra. Usted sabe de la gran victoria que el Señor le dio al pueblo de Israel recién cruzando el río Jordán. Al nomás cruzar el río Jordán, ¿qué fue lo que encontró Israel del otro lado? ¿Aló? ¿Qué encontró el pueblo de Israel del otro lado del Jordán al cruzar el río Jordán? Las ciudades amuralladas que le estaban dando la bienvenida. ¿Y cuál fue la primera ciudad amurallada que encontraron? Ay, gracias, por lo menos salvó al pueblo. Jericó. Y dice que Jericó era una ciudad que estaba bien cerrada, inexpugnable. Es decir, que no había ejército capaz de poderla penetrar. Y usted sabe que de ahí, en esa ciudad tremenda, vivía una mujer en la que Dios había puesto sus ojos y su corazón. Ahí vivía Rahab. Y era una prostituta. Pero fue la única que se movió a misericordia para abrir su casa y resguardar a los 2 espías que Josué envió para reconocer la ciudad. Se arriesgó. Aleluya. Y porque se arriesgó y arriesgó la vida de su familia, fue que Dios dispuso salvarla y la incluyó dentro de su plan de redención. Y aparecen las mujeres de la Biblia como una mujer de fe. Rahab. Vaya. Y la victoria fue aplastante. Siguieron al pie de la letra las instrucciones del Señor y conquistaron la ciudad. Pero había sido dada una orden de parte de Dios a través de Josué, que cuando las fuerzas militares de Israel, el ejército, ingresara a Jericó, no deberían tomar nada del anatema, sino que todo se iba a quemar. ¿Sí? ¿Se acuerda? Pero un soldadito, por eso es que hay que hacer revisiones, hay que vigilar para ver cómo están los corazones. Porque un soldadito que había escuchado la instrucción, que había estado ahí con su espadita, cuando Josué dio las órdenes, no resistió la tentación. Y es que aquí es donde yo veo este peligro, es tremendo, hermano. Y lo voy a referir luego a por qué es la alabanza contaminada, por ese peligro. Pero es que lo primero que le quiero decir es esto: que cuando tomaban botín de una ciudad que conquistaban, hacían partícipes a todos los que habían estado en el momento de la guerra, de la toma de la ciudad. Les daban del botín a todos para que no ambicionaran ni codiciaran nada que no debieran. Pero acá en este caso, Dios no quiso que se repartieran el botín, porque era anatema, es decir, era maldito delante de Dios todo lo que había dentro de Jericó. Por eso la única que logró escapar fue Rahab y su familia.
porque de ellos Dios quitó la maldición, como lo hizo con nosotros, hermano, a través de la sangre de Cristo. Aleluya. Y con ella fue por aquel cordón rojo de grana que colgaron en la puerta de su casa. Entonces, mire, hermano, en el corazón de Acán no tenía por qué haber habido codicia. Si él sabía que como soldado de Israel le iba a corresponder su parte de lo que Dios había destinado para cada uno de ellos. Pero cuando entró, dice que no soportó la tentación, la codicia y el deseo. Y vio rápido que no había ningún otro soldado de Israel cerca y agarró un lingote de oro y un manto babilónico de gran precio y una lingote de plata y lo envolvió, hermano, y a saber cómo hizo para sacarlo. Y llegó hasta su casa. Y cuando llegó a su casa, la mujer: ay, mi amor, ya veniste de la guerra, viene, te preparo tu agüita para tu baño, espérate. Y se metió de una vez al dormitorio. Levantó la cama y escondió el anatema. Y sí, mi amor, y que, ay, sí, vengo muy cansado, sudado, y comieron y todo. Y entonces había otra ciudad, la segunda ciudad a conquistar después de Jericó. ¿Se acuerda cuál era? Jai. Esa palabra Jai, no Jai de hola, ¿verdad? No, Jai, H-A-I. Esa ciudad, el nombre de esa ciudad significa basurero, ruina, despojo, desechos, basura. Y era una ciudad pequeña, insignificante. Entonces dice que cuando Josué la vio y le llegaron los informes y al ver en los mapas de la estrategia militar de cómo atacar la ciudad, dijo: pues nada, no requiere un gran ejército. Con 300 que mandemos, la hacemos. Y escogió y delegó a los mejores soldados y salieron para conquistarla. Y más se tardaron en preparar para ir a la guerra que venir avergonzados. Dice que mataron a 30 de ellos y que un grupito de soldados de Jai los hizo huir avergonzados. Y no pudieron conquistar la tierra, la ciudad. Y entonces cuando los ve Josué venir derrotados y avergonzados, empieza a gritar: Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Nos diste Jericó y no pudimos conquistar Jai. Ahora, Jericó quiere decir perfume, olor fragante quiere decir Jericó, pero no era olor fragante para Dios. Por eso fue que Dios la destruyó totalmente, a tal punto que hoy apenas se logra ver en dónde fue donde estuvo la ciudad de Jericó. Pero entonces le dice Dios a José: ¿por qué me reclamas? Yo no tengo la culpa. Revisa el campamento, porque Israel ha pecado. Tomaron del anatema que yo dije que no tomaran. Y entonces, Señor, ¿y cómo hago? Fácil. Mañana temprano, despiértalos a las 5 de la mañana. Y a las 6 de la mañana los paras delante de mí. Y ahí yo te voy a decir cómo los vas a examinar. Así que galán que a uno Dios le diga que preguntarle a usted. Porque ahí usted va a saber que no es uno, sino que es Dios el que le está preguntando. Y entonces, ahí están. Y le toca el turno a Acán. Y él ahí estaba muy fresco, hasta con
moco de gorila se echó en el pelo ese día, estaba bien acicalado, bien ready. Y viene el examen y se acerca Josué, el general, y le dice: hijo mío. Mire, hermano, por eso cuando uno revisa el campamento tiene hasta que cómo dirigirse, el trato que uno debe de tener con los hermanos, con el pueblo que forma parte del campamento. Hijo mío, en otras palabras le está diciendo: mi corazón está abierto. Te estoy hablando con amor. Te ruego, oiga hermano, el general a un soldadito, te ruego. Cuando uno dice a los hermanos: hermano, ya solo falta que uno les ponga la Biblia y ponga su mano aquí sobre la Biblia, jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad en esta administración. No, eso no se hace necesario. Uno solo dice: mira, te ruego delante del Señor, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que todo lo que digas acá sea la verdad. Y te dejo saber con mi corazón abierto que esto va a ser solamente entre tú, el Señor y yo. Entonces eso le da confianza al hermano, a la hermana, y dice: wow, aquí sí puedo abrir mi corazón. Y yo me pongo el sombrero de Manasés para que al salir de ahí donde me reúna con usted, se me olvidó todo lo que usted me dijo. Pero lo hago delante de Dios, no solo para presumirle a usted que soy muy espiritual. No, lo hago delante de Dios. Y entonces te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Y como que Acán era bueno para gritar: aleluya, vive Jehová, gloria. Pero ese día se le pegaron los labios. No pudo glorificar a Dios ni le pudo dar alabanza. No hay nada más grave que puede encontrarse en el campamento que una alabanza contaminada. Por eso la parte del campamento que debe revisarse más minuciosa y cuidadosamente es acá. Porque si se da cuenta, aquí cuando subimos acá hay diferencia entre usted y nosotros, que no la hacemos nosotros, sino que la establece Dios, porque Él es el que nos sube acá. Acá no nos subimos nosotros, nos subió el Señor. Por eso es que estamos acá. A mí a veces, yo le digo, a mí a veces, yo quisiera bajarme ahí y predicar ahí entre usted, porque me siento más, porque aquí, hermano, mayor es responsabilidad para mí, porque yo estoy arriba de usted. Que cuando yo me baje de aquí, me va a decir el Señor: ya te apunté todo lo que dijiste para el día de las cuentas. Y oiga, hermano, no pudo. Y se lo dijo 2 veces. Le dio oportunidad 2 veces y no pudo. ¿No será que a veces quieres alabar al Señor? ¿Quieres adorar al Señor? ¿Quieres glorificarlo? Pero no puedes. Y es que ¿no será que hay anatema? ¿No será que hay un pecado escondido? Una mancha que te avergüenza y que por eso no te atreves a abrir tus labios y glorificar el nombre del Señor. ¿Sabes cuál es el mayor peligro que representa la alabanza contaminada? Que detiene el campamento. Porque ahí, cuando él ya confesó y dijo: sí, así, 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 así hice, y declaró todo, entonces Josué envió
a que fueran a hacer una revisión. Y ya no se confió solamente de ir a revisar la casa de Acán, sino que revisaron todo el campamento. Y acuérdense que Moisés había dicho que solo de a pie, iban 600,000. Solo de a pie. Es decir, solo los que iban caminando eran 600,000. Aparte los que iban en caballos y los que iban en carros. Porque sacaron todo eso de Egipto. Y además se fueron multiplicando durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Ahora, qué triste, ¿verdad? Que por incrédulos, por murmuradores, por, ¿qué más dijimos? Por idólatras, por descontentos, por desobedientes y por no limpiar su corazón para poder alabar a Dios. Solo 2 escogió Dios para entrar a la tierra prometida. Todos los demás perecieron. Y entraron 2 de la generación que salió, más los de la nueva generación que nacieron en el desierto. Pero que dice que no eran los que habían conocido a Dios por sus prodigios y maravillas en el desierto, sino que lo habían oído de la boca de sus padres. Pero de los que se ganaron el derecho de entrar a la tierra, solo Josué y Caleb. Hermanos, la tierra prometida está allí. Dios la tiene ya preparada para nosotros. Pero está en nosotros que esta mañana, al hacer esta revisión, revisemos nuestra vida, nuestro campamento individual, nuestro campamento familiar, la casa. Y busquemos que no haya nada. Por lo menos creo que son 6 o 7 cosas que hablamos esta mañana. Porque, hermano, yo le digo, Señor, no permitas que me encuentre con ninguno de esos peligros cuando revise tu campamento, sino que yo pueda decir, Señor, gracias, porque tu campamento está limpio y está libre de peligros. Yo quiero ser un buen vigilante y quiero revisar con la luz de Dios. Quiero hacer la obra de acuerdo al Espíritu Santo. No quiero hacer nada por mí mismo. Se lo he dicho al Señor. Y creo que este día, este tema, esta palabra, nos prepara. Nos está preparando el corazón. Porque Dios quiere descontaminar, quiere limpiar su campamento, su pueblo, para el día del encuentro con el amado. Yo te invito a que cierres tus ojitos esta mañana. Aleluya. Y que juntos elevemos nuestro corazón al Señor. Y que le digamos esta mañana, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque a tiempo y fuera de tiempo hace llegar tu palabra. Presento mi campamento delante de ti, para que tú, Señor, a través del Espíritu Santo, hagas tu recorrido. Examíname. Por favor, mira a ver si hay en mí maldad,
Si hay algún pecado oculto, Señor, si hay algo que a ti no te agrade, estoy dispuesto hoy, Señor, a renunciar, a echarlo fuera de mí. Ayúdame a revisar el campamento familiar, mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos. Que yo en tu temor y en tu guianza, Señor, pueda hacer esa revisión. Y ayúdanos, Padre amado, a revisar tu campamento, tu iglesia, tu pueblo. Danos tu sabiduría, danos tu entendimiento, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Pero ante todo, danos la unción y la dirección tuya. El discernimiento, Señor, para que la revisión de cada uno de los componentes de tu campamento, que en su momento debido se lleve, sea para bendición, para fortalecer y unir a este campamento tuyo, Señor, y que podamos ir en pos del galardón. En el nombre de Jesús, esta mañana levantamos nuestros brazos, nuestro corazón a ti. Ayúdanos, por favor. Envía tu luz para que alumbre en lo profundo de nuestro corazón, en lo oculto de nuestra casa y en medio de tu iglesia. Por favor, Señor, líbranos de los peligros del campamento. Rechazamos, Señor, cada uno de ellos, la idolatría, la incredulidad, el descontento, la murmuración, la lepra. En el nombre de Jesús, y guarda nuestros labios y nuestro corazón de ofrecerte una alabanza contaminada. Que podamos ser fuentes vivas, que podamos expresarte, cantarte y decirte a ti con las notas musicales lo que de nuestro limpio y puro corazón brota para ti. En el nombre de Jesús. Recibe, hermano. El Señor está pasando por ahí, por tu campamento ahora. Él es el primero que va a revisarlo. Y si Él hoy te dice que hay algo que a Él no le agrada, no tardes en venir. No lo retengas. No lo quieras esconder. Porque el Señor, tu ayudador, quiere hacerte libre, quiere limpiarte, quiere descontaminarte. En el nombre de Jesús, recíbelo. Y tú, allá, que estás conectado en las redes sociales esta mañana, recibe. La administración de esta palabra es para ti también, para que tu campamento sea revisado. Permite que el Señor camine por tu vida, por tu casa, por tu familia, y que limpie tu campamento, que purifique tu campamento, que te haga libre de todo peligro que se cierna a tu alrededor. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Señor, tú eres mi Padre. Gracias. Sé que nunca has fallado. Me entrego a tu voluntad. Señor, tú eres mi Padre. Sé que nunca has fallado. Me entrego a tu voluntad. Eres restaurador, renuevas